Bueno, primero, fuiste hace muchos años, y lo comparto con todos, fuiste la persona que contribuyó a mi hija a que en su momento de vida muy temprana le quitara el temor a los animales. Entonces yo conozco, mi hija tiene ya 18 años, y eso fue cuando tenía, yo creo que, ¿qué? 4 años más o menos, mi Rosy, 5, Nati, más o menos 5 años. Entonces, en ese momento, pues el regalo más grande fue poder empezar a conocerte desde ese lugar, y ahí empezamos en el mundo de la programación neurolingüística, y más adelante empecé a caminar al lado de Rosy y a conocerle todo el trabajo que había hecho, y como que nos separamos en un momento y luego nos volvimos a encontrar en un evento maravilloso que fue en Date with Destiny con Tony Robbins hace unos años en West Palm Beach, y dije, no puedo creer que llegaste otra vez a mi vida. Y hoy, después me volví a encontrar con Rosy en Joe Dispenza y empecé a ver todo ese camino. Y les cuento esto porque es que hoy sí, quiero decirlo de corazón, tenemos una persona que ha sido realmente para mí en Colombia y a nivel internacional la persona más reconocida en lo que tiene que ver con programación neurolingüística. Hoy sé que me voy a quedar corta en las palabras, voy a ser súper literal con lo que eres y con el trabajo que has hecho, porque eso es lo que te ha honrado y el que hace que estés hoy con nosotros. Ha sido top 5, es la top 5 en Master Trainer de PNL en Latinoamérica, certificada por uno de los papás de la PNL, que es Richard Blander, y de la Sociedad, obviamente, de Programación Neurolingüística. Ha sido Trainer Coach, certificada también por Richard, y parte del equipo internacional de trabajo que hace Richard Blander en Estados Unidos y en Londres. Y aquí voy a contar infidencias. Yo sé que cuando Richard viene, la manito que está al lado es la tuya. Aquí, en Londres y en otros países, en Estados Unidos. Entonces, es quien le habla al oído a Richard Blander, y tenerte aquí obviamente un honor. Promotora, obviamente, de Richard Blander en Colombia y Latinoamérica, y al ser certificada por ella, pues por él, obviamente, ha estado ubicada en espacios muy importantes a nivel de PNL. Master Coach de Behavioral Coaching Institute de Nueva York, máster en Neurociencia Cognitiva de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ahora les contaba que ese es otro de los países a los que con mucha frecuencia vas y que te piden. Administradora de empresas de la Universidad de los Andes de Bogotá, y máster en Ciencia de Management del Hult International Business School en Boston. Entonces, realmente es poco para poder presentarte, y es importante honrarte. Así que hoy, mi Rosy, felices de poder compartir junto a ti. Muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias, Jimena, por esta invitación tan linda. Pues para mí es muy importante compartir este espacio con ustedes, que de verdad que lo hago con todo el amor del mundo. Para mí realmente es un honor estar con un grupo de personas tan preparadas, porque pues conozco a la Peque, como le decimos varios, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Ha unido este camino desde el amor, desde la responsabilidad, desde la felicidad, la alegría. La verdad es que ella me ha enseñado también muchísimo, muchísimo, muchísimo en este camino, y por eso cuando me hizo la invitación junto con Jimena, pues para mí fue todo un honor aceptar esta invitación y contarles, o sea, algo de lo que yo hago, de lo que yo trabajo, y para contarles también que todo esto de la programación neurolingüística es algo muy fácil, que tenemos la capacidad de poder construir el amor en nuestro cerebro, en nuestra mente, y así también poderlo expandir. Porque yo sé que muchas veces lo hemos hablado, muchas veces nosotros sabemos aquí en nuestra mente qué es lo que tenemos que hacer, pero digamos, conectarlo ya con el corazón. Con el corazón a veces no es tan fácil, pero es por falta de información. Entonces, eso es lo que yo les voy a dar con todo el cariño en esta noche. Gracias, mi Rosy. Quedan abiertos obviamente el chat. Ustedes saben que para aprovechar estas charlas nosotros damos todo el espacio, obviamente, a Rosy para que nos pueda compartir. Y si hay alguna pregunta, lo que hacemos es que ubicamos ciertos momentos de la charla para hacer las preguntas, de manera que en el camino de la charla se pueden estar despejando alguna de las dudas. Entonces, vamos a empezar, mi Rosy, y quiero empezar con una pregunta. Y ¿es cierto, desde ese lugar en que nos hablas, que la mente se puede programar desde los periodos de gestación de un ser humano, o sea, desde las primeras semanas de gestación?
Sí, Peque, esa, digamos, la mente se viene programando desde la quinta semana de gestación, desde que estamos en la barriga de la mamá, pues, o sea, nosotros nos venimos programando. Desde ese momento, o sea, yo sé que el bebecito, pues, está ahí súper chiquitico y, digamos, pero ya empieza a formar su estructura mental. Eso ya está súper comprobado. Por eso es que a las mamás, ¿cierto? Cuando están embarazadas les dicen que no pueden tener susto, ni conflicto, ni rabia, ni llorar. ¿Por qué? Porque esa información la va captando el bebecito desde la quinta semana de gestación. Y obviamente cuando ya empieza a desarrollar sus órganos, ¿cierto? Pues va generando mucha más información. Hay un doctor, pues bueno, un lingüista que se llama Steven Pinker, y él ya nos dice que nosotros los seres humanos no nacemos con la tabla rasa, porque eso era un concepto que tenían como hace unos 15 años los neurocientíficos, decían que nosotros nacíamos con la mente en blanco. Steven Pinker, de hecho, él demostró con un ejemplo muy fácil que nosotros los seres humanos traemos instalado un algoritmo que nos permite deducir cómo es el lenguaje. ¿Cierto? Nosotros ya tenemos algo instalado en nuestra mente. Entonces, lo que nosotros desde la quinta semana de gestación empezamos a oír y primero a sentir, que eso también es súper importante, va formando lo que se conoce como nuestra estructura mental. La estructura mental, ¿por qué está formada? Está formada por los valores, por las creencias, por los criterios y por unos términos que manejamos en programación neurolingüística, que son las submodalidades, los metaprogramas y las estrategias mentales. Pero digamos que esos son, o sea, como las estrategias mentales son como comportamientos. Entonces, la estructura mental, ¿cierto? Está formada por valores, creencias, todos los anclajes que hemos tenido, toda la parte emocional que nos jala fuertemente y que hace que nosotros recordemos los eventos de infancia o que queden marcados esos eventos de infancia y por nuestra parte lingüística. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay en nuestra mente inconsciente, eso es lo que está programado en la estructura mental. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? O sea, si desde la quinta semana de gestación venimos jalando información, pues hay muchísima información a la edad que cada uno de nosotros tengamos, muchísima información que está instalada en nuestra mente inconsciente, ¿vale? Y entonces, esa programación empieza a formar una realidad que nosotros vamos a tener, esa calidad de vida que nosotros vamos a tener. Esa estructura mental obviamente se va alimentando cada día y en el periodo cuando somos niños, sobre todo es muy importante de los 0 a los 8 años, porque en esa edad, ¿sí? El cerebro también trabaja con vibraciones. Entonces está en una vibración que se conoce como alfa, que es una vibración un poquito más lenta de lo que nosotros los adultos tenemos, que de hecho es una vibración que es óptima para el aprendizaje. Entonces, a esa edad el cerebro está en esa vibración. Por eso es que de los 0 a los 8 años, toda la información que nosotros le vamos dando a los niños, lo que ellos van viendo, lo que van sintiendo, lo que van aprendiendo, entra como en bloque, como si estuviera la persona en hipnosis. Si tú te das cuenta, de los 0 a los 8 años, pues nosotros no escogimos cómo queríamos vivir nuestra vida o qué queríamos hacer. Esas son programaciones que vienen de nuestro entorno, primero de papá, de mamá, del profesor, de la profesora, de las personas que nos están cuidando. Entonces, por eso, esa es la razón, ¿cierto? Que muchas personas dicen, yo quiero que mi vida vaya para allá, pero es como si la vida y las circunstancias te fueran moviendo hacia el otro lado. Entonces, ya tenemos una programación mental que se está dando en esa estructura mental con los valores, las creencias y los criterios. Cuando, digamos, una persona llega a una sesión terapéutica, ¿vale? Porque pues esto de la programación neurolingüística también lo hacemos a nivel de conferencias, de certificaciones y sesiones terapéuticas. Si cuando una persona llega a una sesión, lo que nos está mostrando son sus contextos de vida. Si yo mido la vida de una persona por el contexto laboral, profesional, económico, por su vida de pareja, por su vida de familia, por su salud y por su crecimiento personal y espiritual. Hay más contextos, puede haber más contextos, pero digamos que yo los enmarco en esos 7 contextos. Cuando una persona llega a una sesión o tiene algo por mejorar, va a presentar un síntoma. Los síntomas se dan en esos contextos. Por ejemplo, llega la persona y me dice, quiero superar una fobia o quiero hacer un emprendimiento, quiero mejorar la relación con mi esposo, mi esposa, quiero tener una mejor relación con mis hijos o quiero aprender a hablar en público.
¿vale? Todo eso lo podemos hacer. Entonces, yo lo que hago, ¿cierto? Y la programación neurolingüística lo que hace es ir a explorar cómo es esa estructura profunda en las personas, porque de ahí podemos ver los valores, sobre todo las creencias y los criterios. Porque es que cuando hablamos del cerebro, ¿cierto? Que ahorita les voy a entrar a explicar más profundamente, vemos las cosas como si fueran lineales, pero realmente en la mente se van acumulando una cantidad de creencias, unas con otras que van volviendo un sistema total de creencias. Entonces yo tengo que ir a averiguar qué es lo que está pasando en esa mente inconsciente de las personas, que muchas veces no se han dado cuenta. Y eso yo lo puedo hacer, lo podemos hacer a través del lenguaje. El lenguaje es el que me va mostrando cómo está la programación dentro de la mente de las personas. De hecho, nosotros, y pues yo creo que ustedes también, o sea, siendo muy conscientes del lenguaje. ¿Por qué? Porque es que hay una explicación científica cuál es el motivo por el que nosotros debemos hablar en connotación positiva. A veces la gente dice, ay no, pues tan bonito que hablan, tan chévere que se expresan, creen que hablamos positivo, pues porque sí, pero no, tiene toda una razón, ¿vale? Cuando estamos hablando de lingüística, ¿cierto? La lingüística, la parte de comunicación verbal y la comunicación no verbal, eso se llama estructura superficial, ¿vale? Y esa estructura superficial va a mostrarnos qué hay en la estructura profunda de los seres humanos. La estructura profunda está aquí en nuestra mente y tiene los valores, las creencias, los criterios. Pero cuando yo me expreso, cuando yo hablo, ¿cierto? Ahí estoy dejando ver qué es lo que hay dentro de mi estructura mental. Por ejemplo, ¿sí? Es muy diferente cuando una persona dice, yo no he ido a Europa, y otra persona dice, yo todavía no he ido a Europa. ¿Cierto que sí? O sea, hay una diferencia muy grande. Cuando alguien dice, yo no he ido a Europa, la programación que tiene en su mente es que no tiene la intención de, ¿vale? Simplemente es eso, no existe la intención. Pero cuando una persona le pone la palabra Mi todavía, Rosy, señora, ¿Sí? Rosy, espérate, ¿sabes qué, mi Rosy? Dos cosas. Y creo que estás moviendo, tienes un micrófono que al hacer roce, de pronto con tus pulseras o algo, está creando un eco, no un eco, sino como un ruidito, como un rastreo. Una interferencia. Sí. Exacto, una interferencia. Gracias. Entonces, eso, quería hacer una pausa con lo que me estás diciendo, solo para comprender un poco el camino y entender. Tres cosas, digamos, dentro de lo que estás compartiendo. Uno, desde la gestación, bien decías, claro, podemos traer digamos que, como crear ese tipo de comportamientos en el ser que en ese momento pues no lo está percibiendo, sino a través de la mamá. O sea que la mamá ya ahí tiene que, digamos, adoptar ciertas posturas, posiciones, etc., desde su lenguaje. Dos, ya el patrón, que es cuando ya naces y en esa etapa, primera infancia, asumes el patrón. Entonces, ya sea por comportamiento del colectivo, de papá, mamá, y donde me envuelvo, me desenvuelvo. Ahí también hay otro. Y lo tercero que mencionabas ahora es cuando ya la persona llega a una sesión, a hacer, pues obviamente su terapia, el lenguaje, cómo se expresa, en esa forma de lenguaje, es que tú puedes identificar si hay alguna creencia, lo que se llama comúnmente creencia limitante, que es la que le impide o crear ese negocio, ese emprendimiento, esa relación de pareja. ¿Hasta ahí estamos claros? Me quiero ir un pisito arriba. Beatriz, perdón, y creo que es el momento para hacer una pregunta que tiene Verónica. Sí, la vimos. Ajá. Sí, que creo que es el momento para, antes de que pasemos ya a la adultez, dice, yo estaba embarazada de 7 meses cuando fallece mi papá. ¿Qué pasó con mi bebé? ¿Qué recibe? Esa es una pregunta súper interesante, ¿vale? O sea, digamos que allí las mamás, o sea, y la Peque lo estaba diciendo, hay una responsabilidad súper grande cuando somos mamás, ¿cierto? O pues cuando somos papás también, por la transmisión de esos sentimientos. Es muy importante, o sea, aquí hay dos cosas, o sea, si la experiencia pues fue triste, traumática, dura, eso es lo que va a recibir el bebé. ¿Listo? Pero quiero contarles otra cosa, muchachos y muchachas. Algo que es súper importante. Esas programaciones, ¿cierto? Se pueden cambiar. Y no hay reglas en la vida.
No hay reglas en la vida. Lo importante que es, porque yo sé que aquí pues hay muchas mamás y muchos papás y que ellos siempre quieren que sus hijos estén completamente bien y que no les vayan a pasar absolutamente nada. Lo importante es que, ¿quién fue que nos hizo la pregunta? Verónica. Verónica. Ajá. No importa hace cuánto fue ese suceso, que piense que lo que vivió su bebé le está sirviendo para empoderarse, ¿cierto? Porque es que, fíjate que problemas hay todos los días, crisis hay todos los días, situaciones difíciles hay todos los días. Yo sé que los seres humanos quisiéramos vivir como que sin problemas, pero ustedes ya saben que con los problemas aprendemos mucho. Entonces, ¿qué es importante? Empezar a generar un pensamiento empoderador con las circunstancias que nos están pasando. ¿Listo? Por lo que yo les digo, o sea, no hay reglas. Si ustedes se dan cuenta, un ejemplo, el ejemplo de Oprah Winfrey. Yo creo que todos la conocemos. Ella es una conductora estadounidense, o sea, que es una de las mujeres más ricas del mundo y hoy está haciendo unos programas de crecimiento personal súper interesantes. Oprah, a la edad de los 9 años, ella vivió una infancia súper triste, súper triste. Y a los 9 años, pues ya estaba maltratada, violada, humillada, sin plata y sin dinero. Y fíjate que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados que con diagnósticos hacemos pronósticos, ¿vale? Pero ese diagnóstico, si ustedes hubieran observado a esa niña de 9 años en ese momento, que hubieran dicho, pues pobrecita, o sea, no tuvo más oportunidad. Pero mira todo cómo lo voltea esa experiencia Oprah, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que, independientemente de la experiencia que hayan vivido nuestros hijos, empezar a pensar que eso es lo mejor que les pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque mi cerebro y el cerebro de todos nosotros trabaja con direcciones. Eso es lo más importante. Entonces yo tengo un estado actual. En ese momento, independientemente del estado actual que yo esté viviendo, pues le voy a dar una dirección para que se vuelva un estado deseado, ¿cierto? Entonces, si yo lo que estoy viviendo ahorita es negativo, hablándolo de alguna forma, porque todo lo vamos a vivir, esa parte emocional la vamos a reflejar. Si yo le doy la dirección a que eso es un regalo de amor del cielo para que yo pueda ser mejor ser humano, así es como la persona también lo va a vivir. Y eso es lo que vamos a comprender, o sea, a lo largo de esta hora y media que vamos a trabajar, ¿vale? ¿Cómo? O sea, convertimos esas experiencias que parecían al principio negativas en cosas maravillosas y experiencias súper lindas de vida. Mi Rosy, qué excelente respuesta. Y ahí tengo una pregunta que era la que te iba a decir. Me voy a ir un pisito arriba y es, sé que para todos es conocido hablar de programación neurolingüística. Si nos puedes decir en breve y sencillo, ¿qué significa? Porque para muchos puede ser un término nuevo. Bueno, la programación neurolingüística, es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva y lo que nosotros podemos deducir de ella, ¿vale? Esa es la definición tal cual Richard Bandler la dio hace 50 años. Entonces, yo les estaba diciendo que nosotros tenemos una estructura superficial que son las palabras, ¿vale? Que nosotros estamos diciendo, y esos son el reflejo de la estructura profunda de las personas. Como nosotros hablamos, va a ser la calidad de vida que yo tengo. Entonces, la programación neurolingüística de lo que se encarga es descubrir a través de la estructura superficial de tus palabras, ¿vale? ¿Cómo es tu estructura profunda? Para ver si hay necesidad de ajustar alguna cosa. Bueno, yo les estaba dando un ejemplo. Cuando una persona dice, yo no he ido a Europa, y otra persona dice, todavía no he ido a Europa, la palabra todavía, eso es lingüística, ¿cierto? Claro. Que hasta hoy no fui, pero que mañana va a ser algo completamente diferente. ¿Sí queda claro? Entonces, ahí la persona dentro de su mente está viendo una opción para ir. Una opción para ir. Y eso es algo muy importante. Steven Pinker, ¿cierto? Que es el lingüista de los que le estaba hablando hace un momento. Él decía que nosotros los seres humanos sabemos deducir el lenguaje desde casi que desde que nacemos. Tenemos un algoritmo que nos permite deducir el lenguaje. Él, en un libro que él tiene, que se llama El mundo de las palabras, nos da un ejemplo súper bonito. ¿Cuál es la terminación de los verbos en participio? No sé si alguno sepa. Ado, edo, camina. Ado, ido. Ado, ido. Ado, ido. Ok. Es la terminación de los verbos en participio. Entonces, cuando un chiquitín, ¿vale? Está aprendiendo a hablar, ¿va? Entonces, digamos, él escucha a sus papás hablar, ¿sí? Porque Steven Pinker decía, bueno,
y los neurocientíficos también hasta hace un tiempo decían, nosotros aprendemos a hablar solo por imitación, escuchando. Pero Steven Pinker dijo, no, nosotros también aprendemos a hablar por inferencia, no solo aprendemos a hablar por imitación. ¿Y él cómo se dio cuenta? Que cuando los pequeñitos, o sea, que tienen 1 año, que tienen 6 meses, que tienen 7 meses, están escuchando hablar a sus papás, ellos empiezan a sacar conclusiones, ¿cierto?, de lo que están escuchando. Él nos da un ejemplo muy bonito. Entonces dice, bueno, si el participio es, la terminación de verbos en participio es ado, ido. Entonces, si yo voy a conjugar un verbo en participio, para comer, ¿cómo sería? Comido. Para bailar, bailado. ¿Listo? Entonces, un bebecito, un chiquitico que está escuchando, pues él dice, si para comer, comido, para bailar, bailado, para poner, ¿cómo dice el niño? Ponido. Ponido, ¿vale? Y la mamá le dice, Ponido. así no se dice pues. Pues, Está sacando una inferencia, está haciendo una inferencia que es una conclusión, ¿vale? Entonces nosotros desde pequeñitos, cuando estamos en la cuna, o sea, desde recién nacidos, estamos haciendo inferencias de lo que es la estructura superficial, ¿vale? ¿Para qué? Pues para sacar unas conclusiones. Entonces, si ya lo trasladamos a un ejemplo en nuestra adultez, bueno, resulta que los vuelos de Avianca, bueno, si puedo hablar de las aerolíneas, bueno, cuando llegamos, aterrizamos, ellos dicen, este es otro vuelo operado a tiempo por Avianca. Eso es estructura superficial, ¿vale? En estructura profunda, ¿qué quiere decir eso? Cuando yo digo, este es otro vuelo, no hay uno, sino que hay más vuelos. Y eso, en plausibilidad, quiere decir que para mi mente se vuelve más creíble, ¿cierto? Entonces yo y voy pensando, es que ni siquiera a veces vamos poniendo atención, voy pensando en que ya tengo que bajar la maleta, en que alguien me va a ir a recoger, en que voy tarde para algo, ¿listo? Y la azafata dice, este es otro vuelo operado a tiempo por Avianca. Eso, mi mente inmediatamente va a hacer una inferencia a nivel inconsciente, va a sacar una conclusión. Y la conclusión que saca, ¿listo?, es que esta es una aerolínea que es cumplida. Y la próxima vez que yo vaya a buscar una aerolínea que sea cumplida, ¿en cuál voy a pensar? En Avianca, ¿va? Entonces, fíjate que eso es la estructura superficial. Lo que yo voy diciendo va programando mi mente. Entonces, puede ser que esta persona que dice, pues, yo todavía no he ido a Europa, fue de que algún lado lo escuchó o por algún motivo que estuvo viviendo, ¿cierto? Es lo que esta persona dejó grabado. Entonces, la lingüística es muy importante. ¿Por qué? Porque crea nuestra realidad. Eso es lo que hace la parte lingüística. O sea, nosotros tenemos que tenerla muy en cuenta. Es muy diferente si una persona dice, soy soltero o estoy soltero. Y posiblemente ustedes sepan la diferencia. Cuando yo digo yo soy soltero o soy soltera, estoy hablando de mi identidad. Identidad es algo que yo traigo, que es mío, que lo traigo desde el momento de nacer hasta el momento de morir. La identidad no cambia, la identidad evoluciona. Cuando yo digo estoy soltera, ¿cierto? Estoy hablando de un comportamiento y los comportamientos se pueden cambiar. Entonces, si yo escucho que una mujer dice estoy soltera, ¿vale? Hablando de su comportamiento, yo ya puedo inferir que en su estructura profunda una luz al final del túnel me está viendo. Está esperando generar un cambio en ese estado. Pero cuando una mujer dice, soy soltera, ¿cierto? O sea, no ve ninguna luz y ese estado va a ser permanente. Bueno, porque estoy hablando de la identidad. Ahora, imagínense, por ejemplo, que a los chiquitines, a los niños chiquitos y a los niños grandes también, las mamás o la profesora le dice, tú eres muy necio, tú eres muy cansón. Y el niño se repite, soy necio, soy cansón. Está hablando de una programación mental de su identidad. Es muy diferente que tú le digas, Felipe, esta tarde tuviste un comportamiento que no fue adecuado. Y en ese momento el comportamiento se puede cambiar. Cuando el esposo deja las medias fuera del canasto de la ropa sucia, muchas veces la esposa que le dice, eres un desordenado.
afectando su identidad y haciendo una programación mental. Es muy diferente cuando hablamos de comportamiento. Los comportamientos se pueden cambiar. Entonces, fíjate que, digamos, cuando hablamos de identidad, yo digo, yo soy Rocío. Cada vez que yo digo yo soy algo, estoy hablando de mi identidad, ¿vale? También puedo decir, si voy a hablar en comportamiento, puedo decir yo me llamo Rocío. O yo soy colombiana, hablando de identidad. O yo nací en Colombia. Depende de qué. Si yo me quiero asociar, por ejemplo, a la realidad que está viviendo Colombia, ¿vale? Yo digo, yo soy administradora de empresas. ¿Sí? O sea, ahí estamos hablando de la identidad. Cuando las personas, por ejemplo, se enferman y dicen, yo soy diabética, hablando de su identidad y haciendo una programación mental. Va a depender de qué, porque aquí no sabemos si hay algo bueno, pues no, sí sabemos, sino que depende de lo que yo quiera lograr realmente en los objetivos de vida. Si una mujer o un hombre se quiere quedar soltero, pues está bien que diga soy soltero. Pero si quiere hacer un cambio en esa condición, pues va a decir estoy soltero. Igual los casados. ¿Sí? Si alguien quiere cambiar ese estado, pues dice estoy casado, o si quiere conservarlo, pues va a decir soy casado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a expresar? Dependiendo de lo que yo quiera lograr en ese estado deseado. Entonces, eso realmente es lo que yo quiero compartirles, que lo que yo estoy hablando, como estoy hablando, está haciendo que haya una programación mental. Yo tengo que estar muy consciente de cómo estoy hablando, ¿cierto? Por la estructura superficial y la estructura profunda. Esa estructura superficial me dice qué hay en la estructura profunda. Y fíjate que a nosotros, pues los seres humanos, no nos enseñaron a hablar, ¿cierto? Algo se está haciendo, pues en la parte, los que estudian lingüística, pero ya, digamos, en programación neurolingüística sí estamos muy conscientes de cómo hablamos. Y ustedes también, yo sé que ustedes tienen mucha conciencia al hablar, porque esas palabras que estamos utilizando, ¿cierto? Son las que van a reflejar nuestra realidad. Eso es estructura superficial y estructura profunda. Entonces, por ejemplo, si de casualidad alguien quiere aprender inglés y todavía no lo ha hecho, pues dice, aún no he aprendido inglés. ¿Eso qué quiere decir? Que le estoy dando la información a mi cerebro para que hoy no, pero mañana sí lo pueda lograr. Entonces, eso es estructura superficial y estructura profunda. Yo tuve un paciente que pues en ese tiempo era adolescente. Bueno, entonces él llega a la consulta porque estaba traumatizado. ¿Qué fue lo que lo traumatizó realmente? Él iban a hacer la fiesta del prom en el colegio y él invitó a salir a una niña. La niña le dijo que no, pero eso no fue lo que lo traumatizó, sino que después de unos días la niña le va y le dice, mira, yo no puedo ir contigo al prom porque a mí ya me invitó alguien más, yo voy a ir con él. Pero tú le puedes decir a cualquier niña, total, no estás tan feo, ¿cierto? Eso le dijo en estructura superficial y la niña lo quería ayudar, realmente esa era la intención de la niña. Pero el no estás tan feo, ¿qué quiere decir en estructura profunda? Que el feo va de 0 a 10, ¿vale? Y él está en 3, pero que está feo, ¿va? Entonces, eso fue lo que a él realmente lo traumatizó. Y fíjate que yo a veces escucho a los papás hablar y dicen, yo quiero trabajar, o quiero estudiar, o quiero aprender programación, o quiero, pues, hablar con los ángeles para que mis hijos no sufran tanto. ¿Qué les estás programando? Que van a sufrir, solo que no tanto, pero que sufren, sufre. Entonces sí tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestro lenguaje, ¿vale? Esto es... Y ahí te comparto algo porque me encanta entrar en ese viaje que estás empezando porque era importante esa programación porque somos responsables de cómo lo vamos a decir, cómo lo estamos diciendo. Y creo que en mexicano y en colombiano, cada vez que vas hablando, nos van cayendo los 20, como dicen en México, o sea, nos van cayendo esas quizás programaciones que todavía y aún estamos usando. Quiero entrar en todo este viaje al tema que habíamos compartido de la neurociencia del amor, porque me encanta poder hablar de ese tema que para muchos seguramente es un tema que nos está ahí como rondando y es, uno puede crear, porque son dos preguntas, uno puede crear el amor en nuestro cerebro, o sea, eso es factible primero, y lo otro, seguramente me lo vas a contestar muy en paralelo, con todo lo que estamos programados, porque pues me imagino que estamos, no yo, sino todos,
¿Cómo se desprograma uno? Entiendo que entre la creación de la palabra, pues estamos desprogramando también. Entonces, como que nos des esas herramientas también para hacer esa desprogramación. Bueno, entonces las dos preguntas. ¿Se puede crear el amor en nuestro cerebro? ¿Y cómo nos podemos desprogramar de todos estos 30 y 40 y 50 años de estar programados? Vale, o sea, sí se puede crear y ahorita les voy a explicar, o sea, cómo nosotros hacemos a través del pensamiento y a través del lenguaje crear esas programaciones de sentimientos amorosos, elevados. ¿Por qué? Porque pues mi cerebro va a generar dopamina, serotonina y oxitocina. ¿Listo? Entonces, eso sí lo podemos hacer. También se puede desprogramar absolutamente todo lo que nosotros queramos, ¿cierto? Entonces, esas programaciones que traíamos, pues es lo que podemos desprogramar. Yo les voy a dar aquí algunos tips, ¿vale? Les voy a explicar cómo se hacen esas programaciones mentales para que comprendamos primero y pues obviamente sí se puede hacer. Cuando tenemos conciencia del pensamiento, conciencia del lenguaje, eso es lo que nosotros vamos a generar, ¿vale? Entonces les voy a seguir contando, o sea, ¿qué pasa? Nosotros aprendemos a hablar simplemente, pues vamos repitiendo, tenemos un algoritmo que nos permite deducir el lenguaje y en esa medida estamos y vamos creando la vida que nosotros tenemos en la actualidad. Entonces, fíjate que ya tenemos programaciones, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre el amor, programaciones sobre el matrimonio, programaciones sobre la vida, absolutamente programaciones sobre todo en la edad que cada uno de ustedes esté, pero ya tenemos esas programaciones. Entonces, fíjate que muchas veces las programaciones pues no son las mejores. Digamos, la programación en general, voy a hablar en general, que hay respecto al matrimonio. Cuando una persona joven, por ejemplo, dice, me voy a casar, la gente que le dice, estás loco, ¿cómo te vas a echar la soga al cuello? ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a perder tu libertad. Y pueda que sea en chiste, ¿sí? Pero entonces esas programaciones por ahí andan metidas en nuestra mente consciente y en nuestra mente inconsciente. Programaciones sobre la vejez, ¿sí? Tenemos una programación que la vejez significa soledad, enfermedad, deterioro. Yo sé que ustedes conocen muchísima gente que está en la tercera edad y que están perfectos, pero fíjate que las programaciones mentales, por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado de la vejez, es eso. Y si ustedes se acuerdan, antes, pues en la antigüedad, los sabios de las aldeas y de los pueblos eran los viejitos. Eso casi que lo hemos perdido hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente dejó de alimentar su mente. Programaciones sobre la enfermedad. Cuando alguien te dice, por ejemplo, tengo un cáncer o les dio COVID o algo de ese tipo, casi que todo el mundo se enfoca en el dolor, en la muerte, no se enfocan en la vida, que sería otra posibilidad, porque pues mi cerebro se puede enfocar en lo que yo le diga y ahí es donde vamos a ver las consecuencias que tiene esto a nivel mental, ¿vale? Entonces fíjate que programaciones sobre el dinero. Sí, la mayoría de gente, y sobre todo aquí en Colombia, piensa que el dinero es sucio y el dinero es corrupto. De hecho, cuando los niños cogen monedas, lo primero que hace la mamá es lavarle las manos. ¿Por qué? Porque el dinero es sucio, ¿sí? Entonces los comportamientos también están reflejando todo lo que es la programación dentro de la mente. Entonces ya tenemos esa programación. Muchísimas cosas buenas, otras no tan buenas. Muchísimas cosas que nosotros podemos mejorar porque no todo es para cambiar, Peque. No todo es para cambiar. Nosotros tenemos estructuras mentales muy bien establecidas, muy bien establecidas. Hay cositas que tenemos como que mover, cambiar y mejorar, pero para eso existe toda esta tecnología, ¿vale? Entonces, eso ahí nos están preguntando, nos dicen, ahora con lo que estabas diciendo, ¿qué pasa cuando se dicen las cosas a manera de chiste y no es en serio? Por ejemplo, los chistes cuando alguien se va a casar, como si uno muchas veces recibe como ese tipo de comentarios. Claro, o sea, digamos que la mente inconsciente no distingue si es humor, si es chistoso, tampoco tiene esa capacidad de hacer como ese análisis que está. ¿Sí? Entonces, digamos que cada vez que yo digo algo en mi estructura superficial, voy a hacer una imagen. ¿Cierto? Todos hacemos imágenes, que eso también fue algo, o sea, es un super hit que Richard Bandler descubrió. ¿Sí? Ya eso se llama hacer una holografía. Entonces, fíjate que cuando yo ya hago esa holografía, es probable que eso pase.
¿vale? Porque cuando nosotros hacemos una programación mental, es posible que eso suceda, pero no a fuerza sucede. Creo que ese también es como un mito que hay de la programación neurolingüística. La gente cree que si lo programa, inmediatamente va a salir, ¿sí? Y eso pues, o sea, sería como muy fácil, pero existe la posibilidad que yo lo pueda, o sea, que se pueda volver realidad. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, cuando alguien te saluda y te dice, qué linda que estás, y tú le dices, uy, no, yo estoy gorda como una vaca, ¿vale? Eso te lo dijiste ya a veces por chiste, ¿sí? O te dicen, ¿cómo estás? No, aquí yo como negro para vivir como blanco, cargando la cruz que tú no cargas, ¿sí? Eso parece como frases, simplemente frases. Pero quiero que vean el cerebro, qué es lo que hace. El cerebro inmediatamente genera una imagen que se llama holografía. Bueno, y va a poner como el cuerpo de la vaquita con tu cara. Y eso se va volviendo una programación mental. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nosotros vamos a decir. ¿Sí? Si lo que vamos a decir no es más bello que el silencio, calladitos nos vemos más bonitos, porque inmediatamente estamos haciendo una imagen y eso es posible que se vuelva una programación mental, ¿vale? Quiero explicarles otra cosa, muchachos. Del entorno vienen 11 millones de bits de información por minuto. Esa es una cantidad supremamente grande, ¿vale? Que si mi cerebro sí los puede procesar. Pero en mi cerebro existe un órgano que se llama el sistema activador reticular, que es una retícula, bueno, que queda aquí en la base de la nuca. Muy bien, cuando toda esa cantidad de información viene, la función del sistema activador reticular, ¿cuál es? Dejar pasar los estímulos que están acordes a mi programación y los estímulos que no están acordes a mi programación simplemente los desecha. Bueno, entonces, un ejemplo. Cuando una mamá, por ejemplo, tiene su bebecito enfermo, ¿listo? Es en la noche y lo lleva a dormir a su cuarto. Ella se va a dormir al suyo. En ese momento, la mamá ya está durmiendo y hay una tormenta muy fuerte, rayos, truenos y centellas, pero la mamá no la escucha. ¿Qué pasa al menor suspiro del niño? Inmediatamente la mamá se despierta, abre los ojos y en un segundo está frente a la cunita del niño. ¿Listo? ¿Cuál es la razón por la que el trueno, que fue un ruido tan fuerte, la mamá no lo escuchó y por qué el suspiro del niño sí? Por el sistema activador reticular. Entonces, esa retícula, como la mamá tiene programado que esté pendiente de su bebé, pues esa retícula lo que hace es el suspiro del niño, dejarlo pasar hasta el córtex para que yo pueda actuar. La mamá pueda actuar y se despierte. Pero como el rayo del trueno o la tormenta no lo tiene programado, pues simplemente el sistema activador reticular lo que hace es que lo va desechando. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que los seres humanos vemos, oímos y sentimos de acuerdo a la programación mental que yo tenga. Si yo digo, me quiero comprar, sí puedo decir marcas de carro, ¿cierto? Claro, todas. Todo, no cobramos Porque publicidad. al final tenemos una rifa, no se imagina. Patrocinado por. Yo digo, me quiero comprar una camioneta BMX3 roja que empiezo a ver en las calles. Camionetas rojas por todo lado. Y uno dice, antes no había, sí había, solo que no lo habías programado. ¿Sí? Cuando estamos embarazadas, ¿qué es lo que vemos? Vemos teteros, pañales, coches, bebés, mujeres embarazadas. ¿Listo? Entonces, fíjate que la función del sistema activador reticular, ¿qué es? Dejarme pasar la información al córtex y para que yo pueda actuar, o sea, al córtex en mi cerebro, para que yo pueda actuar de acuerdo a lo que yo tenga programado. Sí, si tú tienes programado la belleza y la estética de las flores, cuando llegas a un sitio, por ejemplo, a un hotel, lo primero que haces es ver un florero, ¿vale? Pero si no lo tienes programado, no lo vas a ver. No hay riesgo de que tú lo puedas ver. Entonces, por eso es importante la programación mental. Si tú tienes programado, por ejemplo, que crees en los ovnis, muy posiblemente los vas a ver. Pero si no lo tienes programado, nunca, nunca, nunca lo vas a ver. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos con las programaciones mentales? Crear ese espacio para que mi cerebro vea lo que hay en el entorno.
porque recuerden, no todos los seres humanos vemos, oímos y escuchamos exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado con la programación neurolingüística? La programación neurolingüística existe hace 50 años. Hay personas que la conocimos hace 30 años, otras hace 20, otras hoy es el momento que lo están escuchando, otras hace 5. Pero fíjate que desde el momento en que tú conoces qué es la programación neurolingüística, desde ese momento empiezas a ver en el entorno, a ver que hay revistas, que hay personas, que hay certificaciones, que hay cursos, que hay blogs, ¿cierto? De programación neurolingüística. Antes no lo veías. Ibas en tu vida como si eso no existiera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú programas algo, tu sistema activador reticular empieza a abrir ventanas de percepción para que esa información acorde a mi programación entre, ¿cierto? Entre a mi cerebro. Eso es lo que pues está manejando en lo que se conoce la ley de atracción. Pero fíjate que no es así como una ley que pase por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que yo tengo que programarlo para que mi sistema activador reticular me deje pasar la información, ¿vale? Fíjate que, por ejemplo, cuando a una persona le da asco que le salga un pelo en la sopa, ¿a quién es la que más le sale? ¿A quién le da asco? A la que no. A la que no. A la que le da asco. Y fíjate que también es función del sistema activador reticular. Cuando a una persona que le da asco, ¿cierto? Le pasan la comida, el sistema activador reticular es como un foco que yo tengo acá, como un faro. Entonces lo que la persona hace es que así lo alumbra y lo ve, ¿cierto? Entonces dice, a mí siempre me sale un pelo en la sopa. A los que no nos da asco, pues en ese momento que nos pasan la comida, tenemos como el sistema activador reticular alumbrando para el otro lado. Entonces nos pasan la comida y no lo vemos y no lo comemos. Y ahí en la barriga está bien, ¿sí? Porque la probabilidad que salga un pelo en la sopa es muy alta. Depende es que si lo ves o no lo ves, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, la lingüística que yo estoy utilizando, ¿cierto? Afecta directamente mi sistema activador reticular. El día tiene absolutamente de todo. El día tiene cosas bonitas, cosas feas, cosas ricas, cosas malucas, cosas mediocres. O sea, el día tiene absolutamente de todo. Pero cuando yo me levanto y digo, mi día va a ser espectacular, ya lo programé, mi día va a ser espectacular. ¿Qué hace el sistema activador reticular? Coge los momentos buenos que tuvo el día y los demás los va a desechar. La persona no los toma en cuenta. Entonces, por la noche, ¿cierto? Dice, mi día fue maravilloso. Pero ¿qué pasó? Que el sistema activador reticular tomó los momentos bonitos que tuvo, que fue a almorzar con su esposo, que a su hija le dieron una felicitación, se queda con esos 2 momentos. Y lo que no le gustó, ¿cierto? Simplemente lo desechó. Pero también, si una persona, por ejemplo, dice, mi día va a ser desastroso cuando se levanta, ¿qué hace su sistema activador reticular? Toma los momentos que fueron malos y los bonitos los va a desechar, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener cuidado, porque yo le estoy dando realmente, le estoy programando la realidad que mi mente va a encontrar. O sea, esa es la realidad personal que yo tengo, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, bueno, no sé si aquí todos viven en Bogotá o pues yo vivo en Bogotá, muchos de ustedes viven en Bogotá. Bogotá es una de las ciudades más peligrosas del mundo, pero hay personas que nunca les ha pasado nada negativo en Bogotá, ¿vale? Entonces, fíjate que, o sea, que hay personas que dicen, no, pues a mi abuelito lo atracaron hace 15 días, a mi papá lo atracaron hace 15 días y le juro que yo voy a ser el siguiente. ¿Qué está haciendo? Haciendo una programación mental a su mente, dejando que su sistema activador reticular me abra ventanas de percepción para que probablemente eso vaya a pasar en mí. ¿Queda claro? Entonces, Clarísimo, mi Rosy. Incluso nos hacen 2 preguntas que me parece muy, porque es del cotidiano. Claro, aquí empieza uno a percibir que uno puede estar saliéndose de lo cotidiano. Nos decía Paulina que con mucha frecuencia tiene una amiga que generalmente habla de la forma que nos estás diciendo, o sea, todas esas palabras que usamos, y que cuando ella la corrige, o pues no la corrige, le dice, no hables así, pues obviamente le dice, te has vuelto antichévere. Y dice, ¿cómo hago para manejar eso? Porque ya se vuelve muy, muy contundente, muy permanente, es reiterativo y pues no quiere afectar la amistad. Entonces, que es como una pregunta de, ¿qué recomiendas en ese caso?
Bueno, eso es algo muy interesante porque yo sé que cuando estamos en estos temas, pues quisiéramos que todo el mundo hablara así, ¿vale? Que todo el mundo hablara, ser impecable con el lenguaje. Pero primero que todo, o sea, cada persona tiene derecho a vivir su vida quiera vivirlo, ¿cierto? Entonces sí es muy importante también el respeto y la libertad de los otros seres humanos, pero sobre todo es muy importante que yo le pueda mandar muchísimo amor a los otros seres humanos, ¿listo? Yo pienso que todo en la vida es necesario. Todo en la vida es necesario, las personas que estamos en este proceso de crecimiento personal, los que no están en absolutamente nada, porque, o sea, hay muchas formas de llegar a la conciencia, de llegar al amor, ¿vale? Entonces sí es muy importante, o sea, que respetar a las personas, tener conciencia que pues ahí por alguna razón, de algún motivo lo están haciendo. Hay personas que no quieren, ¿cierto? Que no quieren cambiar, que no quieren cómo evolucionar hacia el amor. Eso también lo tenemos que respetar. Y lo más importante, Peque, yo creo que es el ejemplo. Cuando tú, ¿cierto? Asumes que tu vida va a ser completamente diferente, las personas te empiezan a preguntar. Y muchas veces, o sea, tú les puedes decir y dar información, que es lo único que nosotros podemos darle a los demás. Entonces, ese pedacito es súper importante. Que tú tengas en cuenta que tú por conciencia y por amor, ¿cierto? Estás hablando de la forma como tú decidiste hablar y vamos a respetar también a las otras personas y a los otros seres humanos. Me encanta. Y nos decía, para seguir, pero decía ahora Patti, decía, mi mamá cuando se levanta siempre dice, ¿cómo estás? Y le contesta a uno, jodida pero contenta. Entonces dice que obviamente es con lo que te está escuchando, pues desde que se levanta está creando su vida, pues en ese sentido. Hay como una dualidad, porque estoy fregada y contenta. Entonces ahí el reticular que hace. Claro, pero porque fíjate que Buenísimo. la intención con la que nosotros lo decimos, ¿cierto? Entonces, digamos que si tu mamá dice eso, pues yo le podrías decir, pero qué bueno que estés contenta. Y le ratificas, ¿cierto? Le ratificas el por qué está contenta, que porque pues se levantó, que porque tenemos salud, porque tenemos comida, porque es una persona bonita, pues tantas cosas que tenemos como por agradecer. Entonces, fíjate que ahí también la labor nuestra es súper importante en crear la realidad a las otras personas. Tenemos la oportunidad, porque alguien puede decir, ay, no, qué pereza que mi mamá diga eso. Pero si yo estoy consciente que si ella dice, bueno, jodida, pero contenta, y le ratifico todo por lo que está contenta, pues le voy a ayudar a crear también otra realidad, que eso es fundamental. Que eso es fundamental. Clarísimo, listo, mi Rosy. Entonces, sigamos. Entonces sí queda claro el sistema activador reticular, ¿vale? Para la siguiente laminita les voy a compartir pantalla, ¿sí? Porque es que si quiero, muy bien. Digamos que esto es lo que está pasando en mi mente a grandes rasgos, ¿vale? Yo voy a tener una experiencia y esa experiencia va a entrar a mi mente, va a entrar a mi mente. Aquí está el sistema activador reticular, en esta esquinita, y es el primer filtro de información que yo voy a tener. Mi cerebro, ¿qué hace? Mi cerebro va a eliminar y distorsionar para sacar una generalización. Estas son las generalizaciones, son las inferencias de las cuales yo les había hablado, ¿vale? De las que nosotros vamos haciendo inferencias todo el tiempo. Entonces, digamos que yo estoy aquí en un cuarto, en un salón, ¿vale? Entonces, es la primera vez que yo entro a este salón. Entonces, cuando yo entro a este salón, mi cerebro, ¿qué hace? Mi cerebro empieza a jalar lo que yo voy viendo, lo que voy sintiendo y lo que voy escuchando. ¿Listo? Mi cerebro va a eliminar información y a distorsionar información. ¿Para qué? Para sacar una generalización. Entonces, yo, por ejemplo, digo, este salón, qué pequeño, qué chiquito que es. Bueno, cuando yo digo en generalización, ¿sí? Esto es una generalización, una inferencia que yo saqué a través de la experiencia que tuve. Cuando yo digo, este salón, qué pequeño que es, mi cerebro, ¿qué está haciendo? Está comparando. Bueno, y está comparando con, este salón más o menos mide unos 20 metros cuadrados, y está comparando con uno que en el que estuve ayer que medía 100 metros cuadrados. Este salón de 20 metros cuadrados comparado con el de ayer, obviamente es más pequeño. ¿Listo? Pero volvamos el mismo ejemplo, pero diferente persona. Llega la persona, entra a este salón, elimina, distorsiona y me saca otra generalización y me dice, ¿qué salón tan grande?
Esta persona que está haciendo también está comparando, pero lo está comparando con un salón que estuvo ayer que era de 2x2. Este salón comparado con el de ayer, obviamente es muchísimo más grande, ¿vale? Y eso se llama percepción. Entonces, nosotros los seres humanos, las experiencias que estamos viviendo en el entorno entran a nuestra mente y allí vamos a eliminar y a distorsionar para sacar una generalización, ¿vale? Entonces, lo que nosotros estamos viendo en el entorno no es la realidad, es algo que voy a procesar primero en la mente. Es, por ejemplo, si yo les hablo del color blanco, que yo tengo aquí una pared blanca enfrente a mí, ¿sí? El color blanco, ¿qué es? Son los fotones que van viajando y llegan a mi ojo y pasan a la mácula, se van por el nervio óptico y en la corteza visual que está en el cerebro, ahí es donde el cerebro me dice, eso es de color blanco. Y yo saco la generalización. Pero fíjate que hay mucha gente que dice, no, eso no es blanco, es beige, o es color crema, o es color hueso. Pasa mucho con el verde y el café, que hay gente que dice es verde y otra gente que dice es café. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Mi mente es la que me va a decir cómo fue la experiencia que yo viví. ¿Sí? Si ustedes, me imagino que es familiar para todos los que estamos en este grupo, ¿cierto? Cuando una mujer en una generalización me dice, es que todos los hombres son iguales. Y cuando una mujer dice eso, en su estructura superficial, todos los hombres son iguales, ¿con qué me lo está comparando? Con una relación que tuvo antes, ¿sí? De su exmarido, de su exnovio, y que pues el exmarido fue tomador, mujeriego y parrandero, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace su sistema activador reticular? ¿Vale? Va a ir a una fiesta donde hay 1000 príncipes azules. Esa es la realidad, hay 1000 príncipes azules. Y un sapo igualito al exmarido. ¿Sí? Fíjate que ella está con su sistema activador reticular. Buscando el sapo. Exacto. Porque a los príncipes los va a eliminar. Eso es lo que hace cuando tiene la programación de que todos los hombres son iguales y su cerebro lo compara con su exmarido. Entonces llega y dice, este príncipe no, príncipe no, príncipe no, el sapo, o sea, alumbra al sapo. Y empiezan a bailar, ¿cierto? Entonces fíjate que ahí está distorsionando y eliminando. ¿Para qué? Para volver realidad y o sea, su realidad personal esté acorde a la realidad que tiene en su mente. Entonces recuerden, nosotros los seres humanos no vemos, no oímos y no sentimos exactamente lo mismo. Depende de lo que yo tenga programado en mi cerebro, ¿sí? Entonces, en ese momento es lo que voy a hacer. Yo sé que ustedes también han escuchado hablar de una historia súper bonita, La vida es bella, ¿cierto? ¿Cuál era la experiencia que estaban viviendo en La vida es bella? Estaban viviendo en un campo de concentración, ¿cierto? Entonces, fíjate que el papá le dice al niño, esto, ¿cierto? Le da la generalización y le dice, esto es un juego. Eso fue lo que el papá le programó. Entonces, y fíjate que aquí lo interesante, esa programación que lo que estaban viviendo era un juego, eso se traslada acá a la experiencia. Entonces, el niño transforma absolutamente todo en que eso es un juego. Para eso tiene que distorsionar y eliminar para volver a sacar la generalización. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, todos los hombres son iguales, ¿cierto? ¿Qué voy a decir? Voy a irme acá a la experiencia y lo único que me encuentro son personas que son tomadoras, mujeriegas o parranderas. ¿Listo? Y digo, pues no hay hombres, no hay hombres, o digo, los hombres todos son infieles. Esa generalización de aquí hace que yo vea la experiencia acá, ¿sí? Entonces, si ustedes en este momento, digamos, están diciendo, Bogotá es muy peligrosa, en la pandemia no se consigue trabajo, tener una relación bonita con los hijos es imposible, recuerden que esa generalización de aquí hace que ustedes lo vuelvan realidad en la experiencia. Y por eso es tan importante la programación mental. Primero, lo veo en mi mente para que después yo lo pueda volver a ver en la realidad. Cuando yo estoy trabajando con personas en ventas, primero yo lo tengo que vender en mi mente. ¿Para qué? Para que lo pueda vender en la realidad. Entonces, esto se vuelve un círculo. Y por eso es que aquí hay una palabra que se llama el simulador mental.
Mi mente siempre está haciendo simulaciones de acuerdo a esta programación que yo tengo para abrirme a las experiencias y el sistema activador reticular las va a filtrar esas experiencias de vida. ¿Vale? ¿Sí queda claro, muchachos? Y aquí seguramente lo que me acabas de compartir nos ayuda a poder contribuir con esta pregunta. Nos dicen, ¿cómo podría ayudar a una mamá con sus palabras? Porque mira que tiene mucho que ver con la figura, o sentimientos, a que no piense o sienta miedo de que cuando su hijo sale a la calle lo roben o le va a pasar algo. O sea, ahí contaste parte de la respuesta, entonces para que nos compartas. Les voy a seguir explicando. Muy bien, vamos a seguir en la presentación. ¿Sí quedó claro lo del sistema activador reticular? Completamente. ¿Listo? Muy bien, vámonos a pasar. Vale, me voy a ir aquí ya en la presentación. ¿Listos? Tranquila, comparte. Entonces, fíjate que nosotros lo que hemos aprendido ya lo tenemos improntado dentro de nuestro cerebro, ¿vale? Es que, muy bien, la función del cerebro es hacer que yo sobreviva. La misión del ser humano es ser felices. Entonces, para que yo sobreviva, pues mi cerebro tiene que mostrarme todos los obstáculos que se pueden presentar, todos los peligros que se puedan presentar, pues para que yo los pueda evitar y sobrevivir. ¿Listo? Entonces, fíjate que es como algo natural en el ser humano, que si yo voy a emprender un negocio, entonces la gente se empieza a preguntar y dice, ¿y si esto falla? ¿Y si esto no funciona? ¿Y si me quiebro? ¿Vale? Si, ahorita que estamos en pandemia, si alguien va a salir, ¿cierto? A la calle y dicen, ¿y si se enferma? ¿Y si se contagia? ¿Y si se encuentra con personas malas? ¿Y si lo atracan? O sea, empieza la cantidad de pensamientos negativos. Recuerden, la función del cerebro es sobrevivir. El cerebro tiene que mostrarme todos esos puntos para que yo pueda evitarlos. Pero la misión del ser humano es ser felices. Y a través de la conciencia, del amor y de la voluntad vamos a crear esos pensamientos de felicidad. ¿Para qué? Para lograr una neutralidad. Porque es que generalmente cuando yo no he entrenado mi mente a que haga estos procesos, pues me voy entre emociones negativas y emociones positivas. ¿Cierto? Entonces tu mamá te dice, ay, si sale seguramente se va a contagiar y a uno le empieza a dar miedo, que ya voy a explicar qué pasa con eso, te empieza a dar miedo y dices, no, o sea, tengo que tener pensamiento positivo. Empiezas a pensar positivo y nuevamente te arrastra esa emoción hacia el pensamiento negativo. Entonces, eso es lo que les quiero explicar a continuación. ¿Cómo hacemos para poder crear esos sentimientos elevados? Y quiero explicarles qué es lo que está pasando en mi cerebro. Entonces, cuando hay un problema, una situación difícil, pues, ¿cuál es nuestro sentir? Nuestro sentir, que son las emociones más comunes, pues es miedo, rabia, vergüenza, culpa y depresión, ¿vale? Y yo quiero mostrarles, ¿sí? Digamos que mi mente, ¿cómo funciona la mente? Funciona en qué se enfoca, qué significa para mí y qué acciones voy a tomar. Así es como funciona mi mente consciente y mi mente inconsciente. Pero fíjate que yo aprendí, ¿cierto? Eso ya nosotros lo tenemos improntado, lo tenemos aprendido, que cuando algo está mal, pues mi cerebro inmediatamente se enfoca en lo que está mal. Y aquí se va a formar algo que yo le llamo el círculo del pánico. Bueno, entonces ahí les voy a empezar a explicar. Cuando alguien, por ejemplo, te dice que no salgas o que te dijeron que vas a estar en cuarentena, pues que ya vamos como en no sé cuántas cuarentenas hemos hecho, casi 7 meses encerrados, ¿vale? O que te dicen que pues que todos tus cursos quedan cancelados, que no hay más viajes, que fue lo que nos pasó a muchos de nosotros. En ese momento, cuando un pensamiento, o sea, aquí vamos a empezar, el primer paso es la emoción, ¿vale? Cuando un pensamiento negativo llega a mi mente o algo negativo pasa en el entorno, lo primero que se da es la emoción. Esto es el primer paso. Muy bien. Esa noticia negativa o ese pensamiento negativo, ¿qué hace en mi cerebro, muchachos? En mi cerebro va a formar un eje que va al hipotálamo, a la pituitaria y de ahí se desliza a las glándulas suprarrenales. Bueno, y en las glándulas suprarrenales se va a formar algo que se llama el cortisol. ¿Listo? Y ustedes ya saben que el cortisol es la hormona del estrés.
Cuando hay cortisol en mi cuerpo, ¿sí? Porque ese se distribuye por el torrente sanguíneo, a mi cuerpo, ¿qué le va a pasar? Lo primero que pasa es que se hace la visión de túnel, ¿sí? Que yo no veo absolutamente nada más, sino el problema. Lo segundo que va a pasar es que la pupila se dilata. El corazón empieza a latir con muchísima fuerza, late muy rápido, la garganta se me seca y los músculos se empiezan a paralizar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que mi cerebro, como la función del cerebro es que yo sobreviva, me está listando para que yo pueda huir, ¿sí? Para que pueda salir corriendo de esa situación, ¿vale? Entonces, como yo tengo la visión de túnel, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que, ¿sí? Esa emoción que hace que tenga yo muchísimo cortisol, ¿qué pensamiento me va a generar? Me va a generar más pensamientos negativos. Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, no sé, que te cancela, que ya no vas a trabajar más, que la empresa quiere salir de ti y va a salir de ti. O que tu esposo te dice, que me quiero separar. Tu esposo o tu esposa te dice, te quiere separar. Esa reacción emocional, si esto que les estoy describiendo, es normal que pase en nosotros los seres humanos. Siempre va a pasar. Si de casualidad alguien entra y te asusta, tu corazón te empieza a latir a mil, se te seca la garganta, empiezas a pensar qué fue lo que pasó y empiezas a pensar en cantidad de cosas negativas. Esta emoción es normal que pase. Entonces, como ya tenemos improntado un camino, un recorrido, un patrón neuronal, pues cuando viene esta emoción negativa, cuando viene cortisol en nuestro cuerpo por la visión de túnel que tenemos, pues empezamos a pensar más cosas negativas. Entonces empezamos a pensar, ¿cierto? Empezamos a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo que pagar la casa, tengo que pagar el colegio de los niños, el carro, no voy a tener que comer, muy posiblemente me va a tocar irme a vivir debajo de un puente. Entonces fíjate que son pensamientos muchísimo más negativos que quizás el primero que se originó por la visión de túnel y porque mi cerebro tiene que empezar a buscar, o sea, como una solución, pero realmente si hay cortisol en mi cuerpo, no lo encuentro. La diferencia entre una emoción y un sentimiento, ¿cuál es? El pensamiento que yo le voy a impregnar. La emoción es a corto plazo y el sentimiento es a largo plazo. Bueno, entonces, cuando yo le pongo pensamiento a esta emoción negativa, ¿cierto? ¿Qué sentimiento voy a generar? Puedo generar un sentimiento de miedo, de angustia, de desesperación. ¿Listo? Muy bien, cuando yo tengo miedo, angustia, desesperación, ¿qué acciones son las que voy a tomar? ¿Sí? Por ejemplo, yo he tenido muchos casos en este tiempo de pandemia que las personas cuando sintieron miedo o sintieron pánico, lo único que les da ganas de hacer, ¿qué es? Quedarse en su cuarto llorando con las cortinas abajo, sin comer y entran en total depresión. ¿Vale? Eso es lo que causa el cortisol en tu cuerpo. Bueno, si una persona, por ejemplo, le están diciendo que no va a trabajar más, pues esas acciones de quedarse en su cuarto encerrado, llorando, con miedo, pues no le van a servir. Lo que tiene que hacer es salir a buscar trabajo. Entonces, ¿cuál es el resultado que va a tener? Porque yo he tenido personas que han estado 3 meses en su cuarto llorando por lo que está pasando, ¿cierto? O con miedo de no salir por el coronavirus. Entonces, la acción que va a tener, el resultado que va a tener, pues es un resultado negativo. Entonces, este resultado negativo que genera otra emoción mucho más negativa, por eso se llama círculo, pensamientos mucho más negativos, o sea, mucho más cortisol, pensamientos negativos, sentimientos negativos, acciones negativas y emociones negativas. ¿Sí? Entonces, la experiencia, por eso traigo otra vez aquí este rectángulo, la experiencia que la persona está viviendo, pues lo lleva, su sistema activador reticular lo lleva solo a enfocarse en lo negativo. ¿Listo? Entonces, así es como se forma el círculo de pánico. ¿Sí? Entonces, es súper importante que yo tenga conciencia y tenga responsabilidad para que yo diga, pues yo soy la misma persona que está creando esos pensamientos negativos, esa emoción negativa y ese sentimiento negativo. ¿A través de qué? A través de la adrenalina y a través del cortisol. ¿Sí queda claro, chicos? Clarísimo, me encanta. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo está funcionando y cómo nosotros mismos vamos creando? Algo importante es que esa es la función del cerebro.
¿cierto? La función del cerebro es decirme, mira todo lo que puede llegar a estar mal, mira lo que puede estar mal, y cada vez me lo agranda, me lo agranda, me lo agranda, hasta que quedamos sumidos en esos sentimientos totalmente negativos. ¿Por qué los sentimientos son tan importantes? Porque el sentimiento es el motor que nos impulsa a la acción, ¿vale? Cuando yo estoy triste, pues no me da ganas de hacer nada. Cuando estoy aburrida, no me da ganas absolutamente de hacer nada. Pero cuando estamos felices, cuando estamos contentos, cuando estamos amorosos, cuando estamos tranquilos, me da ganas de hacer muchas cosas. Yo creo que para ustedes es familiar, o sea, todo el concepto de la epigenética. ¿Lo han escuchado hablar? No, no creo que todos, mi Rosy. No. Y ahorita te voy a hacer dos preguntas porque el chat está nutrido, lindo, y me encanta porque son las preguntas de que está llegando toda la información. Eso está bien. Bueno, La epigenética son todos los factores no genéticos que afectan la genética. ¿Listo? Eso es lo que han estado hablando los neurocientíficos últimamente, porque antes se decía que, digamos, que todas las enfermedades se transmitían a través de la genética, o sea, que todas las cosas que nos pasaban iban por la genética. Bueno, eso sí es cierto, o sea, sí se transmiten a través de la genética, pues del ADN del papá y de la mamá. Lo que pasa, ¿sí?, es que la epigenética dice que existen ciertos factores para que esos genes se expresen y otros genes no se expresen. ¿Listo? Entonces, cuando viene, por ejemplo, una enfermedad, uno de esos factores que es importante para que la genética se exprese es el ambiente. Cuando yo vivo en ambientes que son armónicos, ¿cierto? Esa genética puede ser que no se exprese. Por ejemplo, han hecho investigaciones muy interesantes de gemelos idénticos, que los dos tienen el mismo ADN, ¿sí? Y los separan en el momento del nacer. Y a uno lo mandan a la China y a otro lo dejan en Colombia. Y, por ejemplo, el gemelo, los dos traen el gen de la obesidad, por ejemplo. Y el gemelo que se fue a la China vivió en un ambiente muy tóxico y a él se le expresa el gen de la obesidad o el gen de la diabetes. Pero al gemelo que se quedó en Colombia, vive en un ambiente armónico y el gen no se le expresa. Eso es lo que habla la epigenética. Bueno, entonces es muy importante que nosotros vivamos en ambientes de armonía. Richard Bandler dice que cuando mi respiración es profunda, el cuerpo está liviano, la mente está calmada, en ese momento yo puedo ver las alternativas de acción y los caminos de solución. Y puedo también tomar buenas decisiones. Pónganse, por ejemplo, en el caso cuando hay un terremoto. ¿Quiénes son las personas que más pueden ayudar? ¿Las que están con susto y con miedo o las que están tranquilas? Las que están tranquilas. Y eso es lo más importante. Aquí en programación neurolingüística no es que nosotros vamos a visualizar las cosas y que van a salir perfectas, porque todos sabemos, ¿cierto?, que muchas veces no es así. No es así. O sea, yo visualizo muchas cosas y unas a veces no salen porque no me corresponden. Pero ¿qué hace que yo tenga, y por eso es importante esta conferencia, qué hace que yo pueda producir y crear sentimientos de amor, de alegría, de felicidad, sentimientos elevados? Va a ser, ¿cierto?, que mi cerebro no produzca cortisol, sino que produzca serotonina, dopamina y oxitocina. Y muchos de ustedes pueden saber que la oxitocina es la hormona del amor, ¿cierto? La serotonina es la hormona que nos mantiene tranquilos y la dopamina es la hormona que nos permite el logro. ¿Sí? Si yo puedo producir eso a través de mis pensamientos, ¿sí?, voy a generar un sentimiento adecuado que me lleve a la acción precisa y pueda conseguir el resultado perfecto. ¿No? Entonces, de eso se trata, cómo a través de la neurociencia, cómo a través de la química de mi cerebro, yo genero diferentes conexiones neuronales. Y no vamos a formar el círculo del pánico, sino el círculo del amor, ¿vale? Entonces, de eso se trata, porque ya me están diciendo, o sea, desde la epigenética, si yo quiero tener un sistema inmunológico muchísimo más fuerte, ¿por dónde tengo que empezar? Por generar dopamina, serotonina u oxitocina. ¿Sí? Si yo quiero tomar mejores decisiones, pues también voy a generar esos neurotransmisores en mi cerebro. Si quiero llevarme mejor con los otros seres humanos, también lo voy a hacer. Si quiero ver las alternativas de acción y las alternativas de solución cuando existe un problema, pues eso es lo que tengo que mantener mi mente en calma, mi mente tranquila. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. ¿Listos?
Perfecto. Te voy a hacer dos preguntas para que esas herramientas hermosas que nos vas a dar. Una pregunta es cómo aplicar el PNL en pareja, mi Rosy, nos preguntan. Y voy a leer el ejemplo porque dice, ahora con el virus le he dicho a mi esposo, tenemos que pensar qué es lo que queremos, a qué le queremos apostar, en cuánto tiempo vas a buscar el cambio de trabajo que querías buscar. Y me contesta, ahora no podemos hacer planes. Así como está el mundo, yo no sé qué va a pasar. Y yo pienso que aún como está la situación del mercado, debemos poner en la mente lo que queremos tener a futuro. Creo que su respuesta es porque se siente seguro económicamente ahora y no quiere tomar riesgos. Me dice que yo tengo que ser realista. Bueno, esas preguntas están súper interesantes. La primera pregunta, digamos, ¿cómo se trabaja la programación neurolingüística en pareja? ¿Vale? ¿Cómo lo trabajo yo? Es que primero tenemos que, o sea, hacer como un análisis de cómo está la estructura profunda, pues, del hombre y después de la mujer, ¿vale? Entonces, cuando yo ya tengo esos dos parámetros de un lado y del otro, en ese momento sí me siento a hacer la unión, porque realmente, digamos, cuando hablamos de pareja, cada persona tiene sus valores y sus creencias, ¿cierto? Y la otra persona tiene sus valores y sus creencias, pero como estamos hablando que pareja quiere decir que estamos parejos, sí tenemos que tener sincronizado esas dos estructuras mentales. Entonces es súper bonito, súper valioso poderlo hacer porque pues eso tampoco no lo enseñaron en ningún lado. Muy seguramente, o sea, si tú estás, por ejemplo, si aquí estamos todos conviviendo en un mismo espacio, es porque tenemos las estructuras mentales muy similares, ¿cierto? Para que seamos amigos de alguien es porque nuestra estructura mental es muy similar. Y con quien no te entiendes en este momento, pues tu estructura mental es completamente diferente. Eso no quiere decir que tú no puedas hacer cambios para que las estructuras mentales se puedan igualar, pero los cambios tienen que venir de mí. ¿Cierto? No esperar los cambios de la otra persona. Algo muy lindo que pasa con la programación neurolingüística es que si yo cambio, el entorno cambia. Y casi siempre lo que estamos buscando es cambiar a los demás. Entonces, primero nosotros y después los otros. Richard Bandler tiene una frase muy linda y él dice, cambiando al mundo una persona a la vez. Primero yo, para ayudar a los otros, porque también cuando hay problemas en un vuelo, la primera persona que se tiene que poner la máscara soy yo. ¿Cierto? Y de ahí voy a ejecutar el cambio a los demás. Y acuérdense de algo, yo voy a hablar de eso en unos momentos, pero acuérdense de algo para la segunda pregunta. Mi cerebro es de direcciones, ¿cierto? Entonces, cuando estás viviendo un problema, una situación difícil, yo sé que al principio va a pasar eso, o sea, si a ti te dicen que viene una pandemia, o si te dicen que no trabajas más, o si dicen que tu esposo se quiere separar, pues obviamente viene esa parte emocional. Tu corazón empieza a latir, la garganta se te seca, ya vimos el eje que hace el cerebro. Pero en ese momento, ¿vale? Tenemos 90 segundos, chicos, 90 segundos para decirle conscientemente, voluntariamente y con todo el amor del mundo al cerebro, está bien, ¿cierto? Esa es tu reacción, pues está bien que lo tenga porque es para mostrarme lo que puede estar mal, pero acuérdense que la misión nuestra es ser felices y en ese momento empezar a darle vuelta al pensamiento, ¿va? Entonces ahí les quiero mostrar ¿cierto? Unos tips que les van a servir muchísimo. Acuérdense de eso, o sea, puede ser que en el momento que estemos viviendo el problema, la situación difícil, yo ni siquiera lo entienda, no lo entienda para qué es, pero sí vamos a comprender que eso es un regalo de Dios, del cielo, de la vida, para que yo sea mejor ser humano. Ya le diste una dirección. Y entonces mi sistema activador reticular que va a empezar a buscar esa dirección. ¿Sí? Pero cuando, por ejemplo, viene una enfermedad o viene la pandemia, o te dicen, pues, ¿para qué hacemos eso si el mundo está tan mal? Mi cerebro se va a enfocar en eso. Recuerda que es en qué te enfocas, lo que significa para ti y las acciones que vas a tomar. Entonces, sí es muy importante empezar a hacer planes. Por ejemplo, a los niños porque es que en este momento es para enseñarles a ser valientes, que a los niños les digas, ¿cómo quieres salir después de esta pandemia? Y que ustedes mismos se pregunten, o sea, ¿cómo quieres salir después de esto? ¿Cómo quieres que te haya vuelto más amoroso, más proactivo, más energético, a trabajar con más pasión? Y eso es lo que van a empezar a encontrar por el sistema activador reticular, ¿va? En la película Historia sin fin, dicen, el mundo se está acabando porque los adultos hemos dejado de soñar. Visualizar, sí, y hay formas también para que no se quede eso solo en el pensamiento, sino que lo volvamos realidad,
que eso también es muy importante, aterrizar los objetivos a través del trabajo diario que se llama virtud, ¿vale? 3 preguntas y ahí nos vamos a herramientas, porque es que nosotros, yo sé que quedarte contigo, quedarse uno podría hacer una pijamada. Esto no sería una máster, sino una pijamada. Nos preguntan que si el estrés aumenta el cortisol o al contrario, y cómo se puede bajar el cortisol. Bueno, el cortisol es necesario, muchachos, el cortisol es necesario. De hecho, cuando nosotros vamos a dormir, tenemos que bajar el cortisol, ¿cierto? Y aumentar ya una sensación de calma y de tranquilidad. Y cuando el día está empezando, está amaneciendo, aumentamos las cargas de cortisol. Pero cuando hay muchos disparos de cortisol en el cuerpo, en ese momento el sistema inmunológico se va a deprimir, las defensas se bajan. Y fíjate que, por ejemplo, cuando nos da una gripa, no es cuando una persona con gripa se te acerca, cuando tus defensas están bajitas, ¿listo? Entonces, por eso es muy importante vivir en un ambiente armónico, que ya les voy a empezar a dar tips para ver cómo lo podemos manejar. Vale, y que cómo puede ser apoyo de alguien, mi Rosy, a quien le acaba de dar un episodio de epilepsia. ¿Qué, perdón? Un episodio de epilepsia. ¿Cómo Bueno, puede ser apoyo? bien, aquí hay algo muy importante y era lo que yo les decía, ¿cierto? O sea, en ese momento cuando algo negativo pasa, y pues no sé si ustedes han estado presentes en un ataque de epilepsia, eso es algo que te mueve absolutamente todas las fibras de tu cuerpo, de tu mente y de tu corazón, ¿sí? En ese momento es donde, por ejemplo, tenemos que respirar, ¿vale? Y voy a seguir avanzando en el tema porque tiene que ver con eso, ¿vale? Voy a compartir una... Mientras comparten, nos dice Patti Nieto, que ella es capitana de avión, dice que los 90 segundos son los mismos 90 segundos para hacer la evacuación en un avión, para todos salir a salvo. Entonces, míralo. Bonita, qué bonita metáfora. La voy a Sí, utilizar, la voy a robar de Patricia. sí, porque mira, ella monta, Patti es capitana de avión, entonces tiene ahí la información. Muy bien, entonces vamos a crear el círculo de amor, ¿listo? Entonces el círculo de amor tiene exactamente lo mismo, porque así se hace una programación mental. Viene la emoción, el pensamiento, el sentimiento, la acción y el resultado. Bueno, entonces, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, la emoción viene, o sea, te dan una mala noticia, hay un ataque de epilepsia. Claro, o sea, se te mueve absolutamente todo, el corazón te empieza a latir, la boca se te empieza a secar, los músculos se empiezan a paralizar, o sea, tu mente se confunde. En ese momento, lo primero que tengo que hacer es tener conciencia de mi estado actual y que sea de armonía y equilibrio. ¿Listo? Muy bien, entonces en ese momento, por ejemplo, me sirve muchísimo la respiración profunda, que yo la voy a hacer consciente, que muy seguramente muchos de ustedes la manejan, porque como cuando siento miedo, la respiración se vuelve de acá torácica, tengo que llevarla a que sea abdominal, ¿cierto? Entonces, inhalar y exhalar. Cuando yo inhalo, inflo el estómago, la barriga, como si fuera un globo, y cuando exhalo, suelto. ¿Listo? Podemos acompañarlo, muchachos, de un movimiento de cabeza. Entonces vamos a inhalar, llevo la cabeza hacia enfrente, y cuando exhalo, ¡fum!, la suelto hacia atrás. ¿Listo? Inhalo y suelto hacia atrás. En ese momento, inmediatamente, mi mente se calma a través de la respiración. Bueno, quiero contarles otra cosa, muchachos. Esto es un entrenamiento mental. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si tú lo entrenas la respiración y los otros tips que yo les voy a dar, es como, por ejemplo, cuando la señora se pone brava por 5 días, ¿vale? Empiezas a entrenar y ya te vas a poner brava 4 días y medio. Sigues entrenando, te pones brava 3 días y medio. ¿Sí me explico? Entonces, cada vez va a ser mucho más fácil. Yo les decía, si alguien entra gritando, ustedes y yo también me asusto. O sea, eso es normal que pase en el ser humano. Evitar las emociones no se puede, chicos. No se puede, ¿vale? Lo que sí podemos hacer es entrenar a nuestra mente para que el pensamiento y el sentimiento tengan otro resultado. Entonces, si tú entrenas, porque digamos que puede ser que al primer ataque de epilepsia pues no lo pudiste ayudar, pero en ese momento vas a hacerlo después de la experiencia. Entrena la respiración profunda, que es lo primero. Bueno, después lo segundo es que vas a relajar el cuerpo, porque acuérdense que el cuerpo los músculos se paralizan. Entonces tú generalmente cuando te asustas estás así.
Entonces es muy importante que esté tu cuerpo completamente relajado, sobre todo tus puntos cardinales, pies, manos, abdomen, hombros, mandíbula y entrecejo. Quiero que también sean conscientes que lo chequeen cuando nos vamos a dormir, porque a veces nos vamos a dormir así. La gente dice, pero ¿por qué será que no puedo dormir? Tu respiración tiene que ser muy profunda, tu cuerpo completamente liviano, ¿vale? Entonces, Y Rosy, perdóname, ay, yo no había escuchado lo de los puntos cardinales, ¿lo repites? Pies, manos. manos, abdomen, hombros, mandíbula y entrecejo. De hecho, tenemos Perfecto. que tener mucho cuidado porque a veces estamos así, escuchando la clase, y no nos hemos dado cuenta, ¿cierto? Porque está totalmente inconsciente. O sea, ¿cómo quieres estar frente a las otras personas? Relajado los pies, las manos, el abdomen, los hombros, la mandíbula y el entrecejo. Perfecto, gracias. Puedes humedecer tu boca. ¿Sí? Entonces, si quieres tomar agua o con la saliva la vas a humedecer. Bueno, necesitamos parar el diálogo interno, chicos. Parar el diálogo interno. ¿Cómo vamos a parar el diálogo interno? Nos vamos a morder la lengua despacito. Bueno, así. De esta forma, inmediatamente tu cerebro para el diálogo interno. ¿Listo? Muy bien, te puedes imaginar como si tu mente fuera el agua del lago que está quietecito. Esto todo lo hacemos simultáneo. Respiramos profundamente, calmamos la mente, nos mordemos la lengua. Bueno, y también humedecemos la boca. Y también nos podemos parar sobre esta parte del pie, así en puntillas. Se llama el metatarso. Cuando nos paramos sobre el metatarso, inmediatamente mi cerebro segrega serotonina. Bueno, y ya vimos que la serotonina pues es un neurotransmisor que nos interesa tener en estos momentos. Por eso es que cuando las mujeres estamos entaconadas, nos sentimos súper bien, porque el pie está así, y estamos segregando serotonina. Entonces puedes inhalar, ponerte de pie y al exhalar, ¡fum!, vas a soltar los talones. ¿Listo? Entonces tenemos que tener conciencia de nuestro cuerpo. ¿Vale? Conciencia de mi estado actual. Lo vas a lograr, la respiración, el cuerpo liviano, tu mente en calma. En ese momento vas a sentir tu corazón en paz. Cuando tu mente está calmada, vas a ver las alternativas de acción. Vas a ver los caminos de solución. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, que mi esposo me dice que ya en el matrimonio no voy más. Entonces yo en ese momento respiro. Algo muy importante, puede ser que al principio, muchachos, en ese momento así en caliente, pues tú no alcances a respirar y la lengua y todo eso. Lo vas a hacer después, vas a traer la imagen que tu esposo te está diciendo y en ese momento empiezas a respirar, vas a entrenar tu mente, ¿vale? Entonces es importantísimo que si así en un principio no lo podemos hacer, nos entrenemos con pensamientos negativos que nos lleguen o con experiencias que estemos viviendo. ¿Sí queda claro? No, claro, o sea que si no lo hago en el momento, lo puedo hacer después y traigo los mismos ejercicios. Exactamente. ¿Listo? Muy bien. Vamos a entrar a generar pensamiento, porque de la emoción, pero como yo ya estoy en un estado de tranquilidad, mi mente está en calma, mi respiración profunda, mi cuerpo liviano, en ese momento vamos a traer pensamiento semilla. ¿Listo? Muy bien. Pensamiento semilla, ¿cuáles son, chicos? Son creencias que nosotros tenemos y que nos sirven y que tienen una vibración alta, positiva, empoderadora y nos sirven en cualquier situación. Por ejemplo, todo pasa para mi bien. Vale, esta experiencia es un regalo de amor del cielo, de Dios, de la vida, para que yo sea un mejor ser humano. Yo siempre encuentro la mejor solución. ¿Vale? A ver, yo tengo por acá unos pensamientos semilla. Bien, todo pasa para mi bien, siempre doy lo mejor de mí mismo, todo cambia, se transforma y evoluciona, yo llamo a la buena suerte, las experiencias de vida tienen un propósito de aprendizaje, siempre encuentro la mejor solución, la flexibilidad es parte fundamental del entendimiento humano, aprendo de todas las experiencias, el que anda con la miel algo se le pega y soy responsable de mi mundo. Entonces vamos a traer pensamientos semillas. Esos pensamientos semillas, ¿cierto? Fíjate que nos van a generar. Nos van a generar serotonina, dopamina y oxitocina. Entonces es muy importante que yo ya conscientemente, ¿cierto? Traiga esos pensamientos
a mi mente. Entonces, ¿cuál es el proceso para generar amor, o sea, generar amor en nuestra vida? Entonces, bueno, me devolví a esta lámina. Tenemos conciencia de mi cuerpo, la respiración, morderse la lengua, ya los tips que le di. En ese momento voy a traer pensamiento semilla, el que a ustedes les parezca más bonito. Puede ser uno que ustedes tengan. ¿Sí? Digamos, yo siempre utilizo, porque al principio es a veces muy complicado, entonces yo siempre digo, este es un regalo de Dios, yo creo en Dios, ¿cierto? Para que me vuelva más amorosa, más responsable, mejor ser humano. Entonces esa es la frase que yo tengo, ese es como mi pensamiento semilla. Siempre que pasa algo, eso es lo que me estoy diciendo. Y fíjate que en ese momento le estoy dando una dirección a esto que está pasando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí, que tú digas, esto le va a servir a mi hijo para que se empodere muchísimo más, esto que mi mamá está diciendo le está sirviendo para que se vuelva más amorosa, ¿cierto? Para que me vuelva más productivo, para que tenga mucha pasión en nuestra vida, ¿cierto? Y también tienes que darle un significado de la experiencia para que puedas construir un futuro. Nosotros los seres humanos somos de direcciones, ¿cierto? Nuestro cerebro funciona en direcciones, pero ese futuro que estás construyendo es lo que te va a mantener vivo, ¿cierto? Esa ilusión que tú tienes. Y fíjate que esto sirve absolutamente para todo. Si a una persona no le dan ganas de levantarse a las 5 de la mañana a trotar, pues que está generando una emoción negativa. Pero viene un pensamiento y dices, pues con el ejercicio yo me voy a volver muy saludable. Ves esa imagen súper bonita y entonces te va a dar ganas de levantarte a hacer ejercicio, ¿vale? Igual que con la pandemia. Tengo que decir, o sea, ¿dónde quiero estar cuando todo esto termine? ¿En qué me quiero haber convertido? ¿Qué tan más amoroso quiero ser en este momento de mi vida? Y esto nos va a dar, o sea, una emoción bonita, ¿cierto? Un sentimiento también súper bonito. Entonces, es muy importante los pensamientos semilla. De ese gato que está ahí. Porque en uno izquierdo y uno derecho. Silencia. El significado que le estoy dando a la experiencia. Que terminé la relación con el esposo. ¿Qué quiero que signifique ese? Pero con la referencia en la 4 es de... Desde el positivo, desde el amoroso, desde el empoderador. Quiero que me haga mejor ser humano, quiero ser una mujer independiente, quiero ser una mujer con fuerza, quiero ser una mujer calmada, quiero que me permita empoderarme por versión. Que dejé de, o sea, que de la empresa me dijeron que ya no trabajo más, que tengo una enfermedad grave, ¿cierto? Un cáncer o cosas. Sabes que no sé quién está, no veo a nadie. Solamente estamos Jime, tú y yo, no sé. No, he silenciado a la persona varias veces, pero vuelve y se activa y no me preguntes por qué. No sé quién es, claro. Sí, aquí lo tengo, pero no he podido. Bueno, ahí sigo atenta. Gracias, mi Jime. Desde el amor, ¿vale? Porque yo sé que el cerebro se va a qué es lo peor. No, por eso es con conciencia, con amor y con responsabilidad. ¿Ya te tranquilizaste con los tips que le di? Y ahorita ya empezamos a decir, bueno, ¿esto qué quiero que signifique? ¿Dónde lo quiero llevar? Y a tu hijo le hicieron bullying. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué quieres lograr con eso? Porque es que no le hagan bullying hasta, pues tú no puedes controlar a todas las personas que van a estar con tu hijo. ¿Cierto? ¿Qué quieres que signifique eso para tu hijo? Para ti mismo, que los una más como familia, que tu hijo te tenga muchísima más confianza, que tú aprendas a leer las señales que hay en el entorno. Muchas cosas desde el amor, desde la responsabilidad y desde la conciencia le podemos dar la dirección. Por eso es muy importante la pregunta que nos hacía, ¿cierto? Sí es fundamental tener esa visión. Ahora, recuerden algo, que el sistema activador reticular abre ventanas de percepción para que tú puedas atraer eso en tu vida y lo puedas volver tu realidad. Entonces, por muy mal, entre comillas, que parezca la situación, tú le estás dando una dirección de amor y eso es lo que vas a traer en tu vida. Y todos nosotros sabemos, ¿cierto? Porque hemos vivido enfermedades graves, separaciones, salidas de trabajo y que muchas veces cuando estuvimos metidos en esa escena, pues nos pareció lo peor. Pero después de 1 año, 2 años, 3 años, y tú dices, pues fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y Richard Bandler también dice algo súper bonito. Cuando estamos en la escena, no vemos, ¿cierto? El final de la película. Pero después de 3 o 4 meses hasta nos reímos de lo que nos pasó.
¿cierto? Entonces dice, ¿por qué no te empiezas a reír de una vez? Porque eso va a generar en tu cerebro serotonina, dopamina y oxitocina. Y eso es lo que necesitamos para ver las alternativas de acción, para tomar buenas decisiones. ¿Listo? Muy bien. Y ahí vamos a generar sentimientos elevados de amor y de plenitud. Entonces, por ejemplo, si vemos que el esposo me dice que ya no va más, ¿cierto? Yo respiré, me tranquilicé, tuve pensamiento semilla y le di un significado desde el amor. ¿Qué sentimientos voy a generar? Voy a generar amor, alegría, pasión, calma, tranquilidad. Cuando yo estoy con esos sentimientos, hay un doctor que se llama Bruce Lipton, ¿cierto? Y Bruce Lipton, que me imagino que lo conocen, dicen, él tiene un libro que se llama El efecto luna de miel. ¿Cómo sé cuando yo estoy de luna de miel? Todo lo veo bonito, todo lo veo lindo, me dan ganas de hacer muchas cosas, ¿sí? Entonces, ese es el sentimiento que queremos lograr acá a través de la conciencia y la voluntad, ¿cierto? De tranquilizarme, de generar los pensamientos semilla y el significado. ¿Para qué? Para que yo pueda tomar acciones empoderadoras, para que pueda tomar buenas decisiones. Entonces, digamos que si a una persona le dicen que ya no va más, ya hace todo este proceso, tiene un sentimiento de pasión, de fuerza, de alegría, pues ¿de qué le da ganas? De pasar las hojas de vida, de salir a buscar trabajo, de buscar entrevistas, de poner en la web la información de su hoja de vida, en LinkedIn, en fin, de contarle a sus contactos. Muy seguramente si toma todas esas acciones, en 2 o 3 meses está trabajando. Es como un vendedor, ¿cierto? Cuando él se empodera, ¿de qué le dan ganas de hacer? De llamar a 5 clientes nuevos todos los días. Si yo llamo a 5 clientes nuevos todos los días, a final de año les podría asegurar que tengo más clientes a final del mes. Entonces, fíjate que aquí esto parece magia, pero realmente es conciencia y voluntad de qué pensamiento, sentimiento y acción voy a tener. ¿Para qué? Para que estos resultados estén acordes a mi propósito de vida. Y aquí también vamos a formar un círculo, ¿vale? Entonces se va a volver una emoción más elevada, vamos a producir más oxitocina, dopamina, serotonina, y me lleva en ese círculo. Pero sí necesitamos tener conciencia, voluntad y muchísimo, muchísimo amor. Entonces, de esa forma es como se crea el amor en nosotros. Porque fíjate que casi todos los seres humanos piensan que el estado interno de los sentimientos vienen por azar, ¿cierto? Como por arte de magia. Si tú escuchas a las personas, dicen, yo me levanté cansado o aburrido o estresado. Si nosotros vamos a correr un día cansados, aburridos o estresados, pues va a ser muy duro. ¿Sí? Pero yo tengo la capacidad de hacer una instalación mental a través de la conciencia, de los pensamientos semilla y del significado para generar amor en nuestra vida. Yo tengo el poder de manejar, somos como los baristas de nuestro cerebro, de la química que se está moviendo en el cerebro para poder generar esa neurociencia del amor. ¿Vale? ¿Sí queda claro? Clarísimo, yo creo que nos diste no solamente herramientas, elementos de vida, de expandir nuestra realidad. Nos preguntan, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer a través de la PNL para dejar el autosabotaje de la mente? Que la mente trata de hacer todo el tiempo con uno. Es muy importante tener esa conciencia. Fíjate que nosotros llevamos años... No sé, me dice. Espérate, ahí está. Llevamos años haciendo lo mismo, o sea, mi cerebro tiene patrones neuronales donde pasa una situación, pasa un problema, hablamos siempre de la misma forma. Por eso yo les he dicho, muchachos, muy importante la conciencia, ¿cierto? Que hagamos un alto en el camino, que ustedes escuchen hablar, ¿cierto? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cómo lo están diciendo? ¿Cómo reacciona su mente? Y muy, muy, muy importante, entrenar a su mente. Esto es un entrenamiento mental. ¿Vale? Que entrenemos a nuestra mente y cada vez va a ser más fácil, cada vez va a ser más rápido y cada vez va a ser muchísimo más profundo. Entonces sí que nos demos el espacio para entrenar a nuestra mente. Si tienen la oportunidad de estudiarlo, pues también es magnífico. Ahorita pues hay muchos libros donde podemos leer, pero casi que todo esto de la programación se da con la práctica. Que practiquemos, empiecen a practicar la respiración, empiecen a practicar morderse la lengua. Ese es un tip pero que es fabuloso.
fabuloso. Entonces, hay que llegar a estados de calma, estados de tranquilidad. Todo eso es súper, súper importante. Y Rosy, y nos preguntan que si se puede utilizar la PNL en las adicciones. Sí, sí, o sea, yo he trabajado varias adicciones, tanto alcoholismo como adicción al juego, a droga, se puede utilizar perfectamente con muy buenos resultados. Aquí hay algo muy importante que la PNL trabaja, ¿vale? Voy a decirlo así, con muchísimo respeto lo estoy diciendo, y muchas veces lo trabaja diferente a la psicología, ¿vale? En la psicología, por ejemplo, se dan solo el cambio a nivel psicológico. Es como lo que nos ha pasado muchas veces, que tú dices, yo necesito cambiar y en la mente lo sabes. La mente sabe que tienes que hacer esto, que tienes que ser más productivo, que tienes que levantarte más temprano. Pero lo que la programación neurolingüística hace realmente es que el cambio no solo sea psicológico, sino que sea a nivel químico. Vamos a cambiar los neurotransmisores de nuestro cerebro. Y eso es algo muy importante, que el cambio sea a nivel químico. Entonces, digamos que yo he tenido también muchas personas que ya están medicadas por el psiquiatra, pero cuando hacemos esos cambios a nivel químico, dan excelentes, excelentes resultados. Entonces, digamos que no solo yo voy a hablar con la persona o vamos a hablar con la persona para que pues comprenda, ¿cierto? Que conscientemente es importante cambiar, sino que también lo vamos a volver una experiencia a través de la relajación y las diferentes técnicas de programación neurolingüística para anclar recursos o desanclar comportamientos. Entonces eso es importante. Nos encanta, mi Rosy. Gracias por compartir todo lo que nos compartiste. Además, fueron herramientas, como te digo, de vida. Y esto es la punta del iceberg. Y antes de despedirnos, nos están preguntando, queremos saber, primero, cuáles son los cursos que tienes, programas, porque bueno, yo he vivido cursos contigo y de la mano tuya he aprendido, entonces me encantaría que les pudieras compartir también y yo voy a escribir tus redes para que también te den la posibilidad. Entonces, nos vas contando. Bueno, quisiera antes de que compartirles la última parte de la presentación. Claro, yo feliz. Felices. Wow. Las 200 diapositivas puedes Todas. ponerlas. ¿Listo? Entonces, cuando estemos viviendo una situación difícil, es importante preguntar cuál es la oportunidad que tenemos en este momento. Porque ustedes saben que los problemas, las situaciones se presentan para que yo crezca, para que sea un mejor ser humano, para que me empodere. Entonces, hay una oportunidad dentro de eso y no nos la podemos perder. ¿Y cómo vamos a aprovechar esa situación para poder crecer? Eso es súper importante hacerse esas dos preguntas, ¿cierto? ¿Qué vas a haber logrado en todos los contextos de tu vida cuando esa situación pase? Cuando ya pase y te sientas del otro lado. ¿Qué tan más fortalecido y amoroso quieres estar después de esta experiencia? Son otras dos preguntas que nos podemos hacer. ¿Listo? Muy bien. Y también, ¿cómo te quieres sentir a partir de este momento? Recuerda, o sea, la vida juega a tu favor, la vida no juega en tu contra. Entonces, ¿cómo te quieres sentir a partir de ese momento? Porque es una decisión consciente que tú ya vas a poder tener, ¿cierto? ¿Y qué decisiones estás tomando a partir de este momento? ¿Sí? Porque es una evaluación absolutamente de la vida completamente diferente. Te vas a enfocar en algo diferente para que tus resultados también sean diferentes. Y algo fundamental, muchachos, creo que ustedes son más expertos que yo en el tema, que es la gratitud. ¿Cierto? Agradecer infinitamente. Generalmente las personas agradecen por lo que tienen. ¿Sí? Tenemos que empezar agradeciendo por lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Entonces es muy importante. No importa que si ustedes en ese momento no están viendo por qué tengan que dar las gracias, pero simplemente gracias por lo que está sucediendo. Esto seguramente va a ser una oportunidad linda de vida y lo vamos a ver de otra forma. Recuerden que le están dando información a su mente para que su sistema activador reticular abra ventanas de percepción y nos lleve a otro resultado, ¿vale? Muy bien, otros tips que les quiero dar es evitar el abusar de los antibióticos, evitar el tabaco, evitar el alcohol y la desnutrición. Algo que también, o sea, hace que podamos generar oxitocina, dopamina, serotonina, que son los neurotransmisores que nos interesan, es orar o meditar. ¿Vale? Eso es súper importante. Hacer ejercicio también es fundamental. Ya está demostrado que no solo el ejercicio aumenta,
¿cierto? Nuestras defensas, sino que también tienen que ver con la parte cognitiva de nuestro cerebro. Va a evitar que el cerebro se cristalice o se envejezca el hacer ejercicio. Tomar el sol, muchachos, también es súper importante, más en este tiempo cuando estamos encerrados. Reírnos también es fundamental. La sonrisa no viene de afuera, la sonrisa viene de adentro. Yo también puedo instalar un estado de buen humor. Dormir bien, ¿vale? Sobre el dormir, ya la neurociencia nos dice que hay cortos durmientes, largos durmientes, con 5 horas que se duerma, pues dicen que es suficiente, pero pues dormir bien, respirar, ¿vale? Y con el movimiento de cabeza nos va a llevar a lograrlo mucho mejor. Los pensamientos positivos, pensamientos empoderadores, morderse a la lengua, el movimiento de la cabeza, pararse de puntillas, consumir ghee o aceite de coco, ¿vale? Que estos son, o kombucha, que es fundamental, o sea, todo lo que tiene que ver con la alimentación, mucha vitamina D e hidratarnos muchísimo, ¿vale? Entonces tomar bastante agua. Aquí están mis redes sociales, sí, yo estoy, pues está mi web, rociosuarez.com, estoy en Facebook y en Instagram como Rocío Suárez Oficial, y mi WhatsApp es 57 310 751 36 78 para toda la información que ustedes requieran, ¿vale? Hay un segundo, mi Rosy, para que lo puedan copiar. Y mientras lo van copiando, sé que el 15 sacaste el Practitioner. Entonces, ¿cuál es? Porque me encantaría, ese es el Practitioner que pues yo hice en algún momento y es una certificación online. Entonces, me encantaría que compartieras sobre ese programa que es el más reciente que he recibido. Vale. El 13 de octubre voy a empezar una certificación online, que es una certificación de Master Practitioner de Practitioner en Programación Neurolingüística. Ustedes van a recibir el certificado firmado directamente por Richard Bandler, lo firma en tinta, y ahí vamos a aprender, pues, no solo esto que hemos hablado, sino absolutamente todo lo que hay en la estructura profunda de las personas. Vamos a aprender a quitar comportamientos indeseables, a hacer cambio de creencias. Yo ya lo hice, pues lo estaba dictando presencial, ya lo hice una vez online, y también pues yo vengo desde el mes de marzo atendiendo sesiones online, así que he podido comprobar que todas las técnicas de programación neurolingüística funcionan perfectamente vía online. O sea, acabé de terminar un grupo el resultado fue maravilloso. Trabajamos martes y jueves de 7 de la noche, de 7 a 10 de la noche, y vamos a tener 2 días presenciales en enero para terminar de hacer la práctica. Entonces, sí, pues si nos pueden acompañar, lo que les digo, esto es un entrenamiento mental, es muy importante entrenarnos, ¿cierto? Para que lo podamos hacer cada vez más fácil, cada vez más rápido y cada vez muchísimo más profundo. Entonces, yo los espero a todos con muchísimo cariño. Ahí en ese WhatsApp le dan la información, o en mis redes sociales también está. Voy a tener también un curso para el mes de noviembre que vamos a hablar de ventas con programación neurolingüística, pero involucrando también todos los conceptos de lo que son los neurotransmisores, porque las ventas, pues nosotros sabemos que tenemos que dar muchas razones lógicas, ¿cierto? Y muchas razones emocionales para convencer a los clientes y para crear esa empatía con nuestros clientes. Entonces, pues también ya les estaré informando. ¿Este lo vas a hacer en noviembre, mi Rosy? Bien. Que me lo han pedido muchísimo, entonces lo estoy planeando, lo estoy organizando. Y es virtual también, lo haces virtual. Buenísimo. Ese no sirve, Márgara, ese no sirve. Ya ahí me tienes también en primera fila. Claro. Tenemos mucha audiencia de México, aquí tenemos muchas personas de México conectadas, entonces buenísimo que sea online. Buenísimo. Y Rosy, dijiste una palabra al final y era gracias. Sí, repito, si yo pudiera decir una palabra diferente en donde gracias fuera más que gracias y gracias, te la repetiría. En el chat, todo el mundo en gratitud contigo por la generosidad en la comunicación, en todos los conocimientos. Lo dije antes de que entraras y dije que lo más lindo de ti es lo que siempre he reconocido, que es la humildad que tú. Muchas gracias. El conocimiento que tienes es infinito y habernos regalado esta hora y 45 minutos
con tantas herramientas, pues hoy digo, te honro, le agradezco a la vida el poder coincidir contigo y aprender de tu mano. Y obviamente a todos los que se sumaron hoy, porque sé que esta clase va a dar y a replicar. Recuerden que la clase la vamos a poner en el canal nuestro de YouTube. Jime lo puso en ahí en nuestro chat. Es Recreando tu Ser. Lo buscas, vas y ahí va a estar la clase. De manera que, mi Rosy, gracias a ti por este espacio tan maravilloso. Y Jime, a ti como siempre, gracias porque estas maravillosas creaciones las hacemos juntas y logramos co-crear espacios tan mágicos y grandiosos como el que hoy tuvimos con Rosy. Rocío, infinitas gracias, de verdad, te honro, te agradezco y este es tu espacio también. Y gracias a todos por unirse. Muchísimas Beatriz, gracias. Muchísimas gracias a Jimena, a Beatriz, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchándome. De verdad que esto es para que se multiplique, para que seamos más conscientes, para que vivamos desde el amor. Y si cada uno en este momento, o sea, le queda un granito de esta charla y lo puede practicar y aplicar, seguramente pues vamos a lograr ese cambio en nuestro planeta, que es lo más importante. Cuando ustedes quieran, chicas, o sea, de verdad que yo lo hago con todo el amor del mundo. Si ya se quieren entrenar y profundizar, pues ahí están los cursos. Los espero con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su espacio, por el amor. Lo sentí en mi corazón. Infinitas gracias. Divina, mi Rosy, te quiero mucho. Un abracito, un besito, buen descanso para todos. Descansen y que mañana sea un día creador, así como dijiste, maravilloso y fascinante, como acabas de mencionar. Gracias. Gracias. Chao, chao.